tal vez no está respondiendo, ¿no? Quizá no está respondiendo necesariamente a nuestra realidad. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado también ver seguramente las condiciones en las cuales nuestros estudiantes pues acuden a las escuelas, ¿no? Día 6 de julio es el Día del Maestro Peruano. Por supuesto, nos pone el tema inmediatamente en punto de agenda. Maestros, colegio, alumnos, currícula, formación, realidades, sueldos, infraestructura, mobiliario, una realidad que normalmente preferimos no ver y seguirse, porque cuando vemos nos deprime. Voy a conversar con Marco Tulio Domínguez, que es el decano del Colegio de Profesores del Perú. ¿Cómo está, señor Domínguez? Bienvenido. ¿Cómo está, amigo Rosas? Buenos días. Muchas gracias por su espacio. Bien, felizmente. Gracias por respondernos también. ¿Cómo es que encuentra este Día del Maestro mañana precisamente a la realidad del docente y de la educación en general en el Perú? Amigo Rosas, siempre, como bien dice usted, hablar de educación es pues encontrar una serie de aristas. Y pues por un lado los maestros, la educación en sí, que tiene que ver cómo están nuestros estudiantes, cómo está en general nuestro sistema educativo peruano, ¿no? Cómo encontramos mañana, que es este 6 de julio, el Día del Maestro, siempre con la expectativa, siempre con la espera, se podría decir, para que alguna vez algún gobierno de turno pues realmente le ponga el interés que corresponde a nuestro sector, sabiendo que la educación, y que solo es un cliché, ¿no? Que es el motor del desarrollo de toda nación, sí, pues eso va quedando en teoría, ¿no? Entonces nos encontramos con que cada día más bien se pauperiza pues nuestro sector, no se le da la importancia que merece, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros como orden profesional, por ejemplo, estamos empeñados, abocados en coadyuvar a la formación continua de los maestros. Le comento que en el marco del Día del Maestro, precisamente como orden profesional, hemos llevado adelante un ciclo de conferencias donde se ha abordado justamente la realidad nacional de la educación del Perú. Hemos abordado un tema de trascendencia que ahora en estos tiempos impacta en nuestro sector, como es la inteligencia artificial, sobre evaluación formativa, en ese orden de cosas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la realidad? Porque cuando hacemos las mediciones PISA, por ejemplo, evaluación censal que se hacía, no sé si se sigue haciendo, demuestra una realidad dolorosa. Los chicos no tienen muy bajo nivel en razonamiento verbal, matemático, en solución de problemas. Y hace poco en el tema de creatividad o de eso, ¿no? De generación de cosas nuevas. ¿Qué nos falta? ¿Qué retos hay que asumir ahí para avanzar? Ahí tenemos que hacer seguramente un análisis en conjunto, ¿no? Porque a veces solamente cuando hay este tipo de resultados se pretende mirar solamente del lado del maestro, y yo diría tal vez sea momento que se evalúe pues desde el propio currículo, ¿no? Tal vez no está respondiendo, ¿no? Quizá no está respondiendo necesariamente a nuestra realidad. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado también ver seguramente las condiciones en las cuales nuestros estudiantes pues acuden a las escuelas, ¿no? Entonces seguramente es un tema seguramente multisectorial, seguramente abordarlo desde distintos ámbitos. Pero si le pregunto por el maestro concretamente, claro, sin negar los otros factores que pueden terminar siendo decisivos en el proceso de aprendizaje de cualquier alumno de educación básica regular o alternativa, si hablo de la realidad del maestro en torno a capacitación, porque a veces a mí se me ocurre, probablemente ni los maestros tengan capacidad, no digo todos, pero una buena cantidad de maestros no tengan capacidad, por ejemplo, de resolver problemas, de capacidad de razonamiento verbal o matemático, entonces no pueden proyectar eso. ¿Cómo está la capacitación, la formación docente en el Perú? Tenemos docentes bien formados y con capacidad de enseñar, transmitir, motivar al conocimiento y a la inteligencia. Y ahora regresamos seguramente a lo que yo le decía al comienzo, ¿verdad?
entonces también pasa desde la formación inicial del maestro también, ¿no? Entonces ahí hay que echar una mirada también a cómo está la formación desde las universidades, ¿no? En las universidades, en los institutos pedagógicos. Definitivamente, tampoco nosotros como maestros vamos a tratar de esquivar seguramente la parte de la responsabilidad que nos corresponde. No obstante ello, hay que echar mano a esa parte, a esa esfera de la formación inicial. Por eso le decía, ¿no? Cuando habla de formación inicial, ¿de qué está hablando? ¿De inicial? Cuando hablamos de inicial en la universidad. Claro, a eso iba. Cuando hablamos de la formación inicial del maestro, desde su formación desde la universidad, cuando entra pues, ¿qué cosa hay que decir ahí, señor Domínguez? ¿Cómo están las universidades y los centros de formación docente? No solo las universidades forman docentes, también los institutos superiores pedagógicos que hay en nuestro país. ¿Cómo están? Igual, en capacitación, en currícula, en implementación, en infraestructura, como parte de lo que es la formación docente. Veremos seguramente si observamos nomás desde los ingresos a las universidades, ya que si hablamos de universidades, vamos a encontrar que cada vez pues educación, diríamos, es la carrera que quizá que menos atracción tiene, y pues entonces quizá desde las universidades tampoco se le da esa importancia. O sea, ¿hay entonces, poca gente queriendo ser maestro, maestra? Claro. ¿Por qué cree usted eso? Pareciera por lo mismo, ¿no? Que ¿Qué luego, es lo mismo? Ha quedado pues en el ideario de que ser maestro es como que si fuera pues lo último que existe en toda la... ¿Pero lo último en qué? ¿En sueldo? Social, en sueldos, en la misma formación, en el mismo reconocimiento social. O sea, ¿que da roche ser maestro? No. En esos términos, no tanto así, sino que ¿en qué seguramente los tiempos, sino que los tiempos seguramente exigen también para que nuestros estudiantes que van egresando de la educación secundaria seguramente vean también posibilidades de desarrollo a futuro. Entonces por ahí nos vamos a encontrar que quizá educación no ha de ser la carrera que ¿Y qué tan cierto es eso de que el maestro gana poco o gana una miseria, dígame usted? Y esa es otra de las esferas también, ¿no? Quizá la carrera no es tan atractiva por esa razón también, una razón económica también hay que decirlo. Es cierto, pero eso es cierto porque yo entiendo que hay maestros que pueden estar ganando entre 6.000 y 7.000 soles dependiendo del nivel en el que están en la carrera pública, ¿no? Digamos que en estos tiempos por escala ha ido variando ¿Pero cuánto puede ganar máximo un maestro en la máxima escala? Que me parece que es la 5 o la 6. A ver, vayamos primero al presupuesto en sí. Según la disposición constitucional misma, debería destinarse no menor del 6% del PBI para el sector de educación, para empezar. Y eso hasta la fecha, pues, bueno, ningún gobierno no se atreve, no se atreve quizá, o no lo quieren hacer, porque podrían hacerlo, ¿no? Ahora, si eso ocurriese, obviamente cubriría no solamente la parte salarial, sino también la parte de, pues, todo el déficit que hay, ¿no? En infraestructura, en materiales y en problemas, ¿no? Ahora, el maestro en estos tiempos, sí, pues, es diferente, tiene una escala salarial distinta, pues, por escala, como bien lo dice usted. Un maestro que tenga en la octava escala podría estar ganando, pues, entre 7.000 a 8.000 soles, ¿no? No es tan poca plata, ¿verdad? En el momento, digamos que tampoco es poca plata, como usted dice. Ya me da ganas de ser maestro. Tampoco es la aspiración. Ahora, ¿cuántos alcanzan pues también esa escala, no? No, sí, es verdad. Claro, ahí el problema es que hay muy poca gente que accede a escala y muy poca gente que accede a escala porque la verdad es que no hay mucha evaluación de ascenso de la escala, ¿no? En estos últimos tiempos hay. El tema también pasa por las vacantes que también se destinen, ¿no? Entonces, el grueso de los maestros está quizá pues de la tercera escala hacia abajo, ¿no? Entonces, claro, ahí está donde está el grueso, claro, cuando ¿no?
Claro, la gran mayoría, ¿no? Entonces cuando se habla de salarios se dice, no, el maestro ha mejorado y pareciera que es así. Pero claro, en las escalas más altas, pues hay algunos, pero son muy pocos. Podemos aprovechar no que está usted con nosotros, por favor, profesor Marco Tulio Domínguez, para que dé un saludo, un mensaje. Pese a las dificultades, siempre hay críticas. A mí me parecen muchas injustas contra el maestro. Algunas son válidas y son importantes, pero a veces la generalización no le hace justicia a mucha gente que se esfuerza. Yo soy de Amazonía, yo he vivido en Loreto toda mi vida, y una de las cosas de privilegio que me ha dado Dios, porque yo sí creo en Dios, y el destino es haber recorrido mi tierra de extremo a extremo. Conozco los ríos de la Amazonía como la palma de mi mano, y esa es para mí una cosa tan gratificante. Y he visto que el rostro del Estado en lugares donde no hay nada más que Estado es un maestro. Y he visto maestros vivir en la casa del maestro que la comunidad campesina y la comunidad indígena construyen para ellos en mi tierra. Y he visto su apostolado, su trabajo, su sacrificio, su retirarse de la familia, porque para regresar al lugar donde viven tienen que tomar entre 4 o 5 días de viaje. Siempre somos a veces muy injustos cuando hablamos de los maestros. ¿Qué mensaje daría usted? Así es, amigo Rosas. Efectivamente lo que usted dice, y definitivamente su tierra es maravillosa, que yo la conozco también, y qué tal privilegio el suyo realmente cuando usted así lo narra, ¿no? Sí, cierto, y así a lo largo y ancho de nuestro país, los lugares más alejados, en la sierra, en la frontera, como usted bien lo señala, la única muestra de la presencia del Estado es un maestro, y eso es verdad. Y tampoco, antes de enviar el saludo y que le agradezco por este espacio, no podemos dejar también de mencionar algunas cuestiones escandalosas que también ocurren, como últimamente nos enteramos a través de la noticia, lo que esté pasando allá en Condorcanqui, ¿no? Nosotros tenemos que velar por el bienestar de nuestra niñez, de nuestros adolescentes, y no podemos tapar ni soslayar aquella problemática que surge, ¿no? Entonces ahí entra seguramente a tallar ya la autoridad competente. Y quiero aprovechar su espacio, por favor, para enviar un saludo fraterno, cordial a todos los maestros del Perú. Así, en medio de las dificultades, de las vicisitudes, en medio de las carencias, en medio de las aspiraciones y esperanzas, todos los años nosotros pues tratamos de celebrar el día 6, el Día del Maestro, con alegría, con algarabía, porque el maestro es así. El maestro cuando llega a su escuela, a su trabajo, se olvida de las carencias, se olvida de que hay un Estado ausente, hay un Estado que lo abandona, y siempre con sus estudiantes, con sus padres de familia, pues trata y procura de tener pues un día feliz. Entonces, feliz día a todos los maestros, a nombre del Colegio de Profesores del Perú, en todos los rincones de nuestra patria, en la costa, en la sierra y en la selva, que lo pasen bien. Muchas felicidades y que nunca perdamos la esperanza y que sigamos hacia adelante toda vez que somos nosotros agentes principales de cambio, ¿no? Muy bien. Felicidades a todos los maestros del Perú. Gracias y felicitaciones a usted también. Que tenga buen día mañana. Te lo agradezco. Gracias, señor Domínguez. Muy bien. Precisamente en nombre de esos buenos maestros es que hay que ser implacables con los malos maestros. Porque un gran homenaje al maestro que ha hecho de la educación su apostolado de servicio es ser muy duros e intolerantes con maestros, para comenzar vagos y para terminar violadores. Pues no hay que tener ningún tipo de negociación ni tolerancia. Al vago hay que botarle en uno, ese que falta clase, que está inventando cada cosa, ese que se va y solamente da un par de copias y no cumple con la cosa. Botarle en una. Y al violador pues ya no solo botarle, no mandarle a la cárcel, ¿no?